Buenas noches. Primero que nada, agradecer, como no, las palabras que me han precedido en el uso de la mía, tanto a la alcaldesa como a Fernando. Sin duda han exagerado, no hay que tomarse las cosas tan tremendas. Como todos nos dedicamos a una cosa y procuramos hacer lo mejor que podemos, y yo he tenido la suerte de tener una profesión con la que disfruto, y como prehistoriador y como arqueólogo, pues para mí nunca lo he considerado un esfuerzo, un trabajo. Me ha parecido ser una actividad preciosa y a continuar. De hecho, ahora ya estoy de profesor emérito, es decir, ya me he jubilado y mantengo el vínculo contractual con la universidad para poder todavía, pues unos años más, ir prolongando mi actividad investigadora, que es lo que más me apasiona. Bueno, hoy el venir aquí, primero que nada, para mí es un reconocimiento a un grupo de amigos con los que he tenido la suerte de poder compartir unas horas preciosas en la visita de un conjunto rupestre, y desde aquel momento teníamos un acuerdo de una visita y de una charla que sirviera un poco, pues, de presentación a gente que está acostumbrada a estar en el monte, a conocer el monte y a disfrutar de la naturaleza, pues a incorporar a esa visión de la naturaleza y de lo que se encuentra uno en ese monte, lo que es el patrimonio arqueológico, que al fin y al cabo forma parte de ese paisaje, está integrado en ese paisaje y constituye uno de los elementos más interesantes para conocer nuestra historia. Entonces, en esa perspectiva yo he venido de aquí, es decir, abrir un poco una perspectiva, unas ventanas de conocimiento a cuál es el tipo de arte que tenemos en estas tierras, y un poco iniciar y ver los problemas que puede tener, pues, el descubrimiento, la conservación, la puesta en valor de ese patrimonio. Bien, para no alargarme más, porque después siempre me pasa lo mismo, me enrollo tremendamente y después me falta tiempo para acabar lo que quería decir. Pero en principio, para entrar en materia, la fecha que tenemos indicada en esta diapositiva es fundamental. En el año 98, todo el conjunto de arte rupestre de la vertiente mediterránea, de lo que es el arco mediterráneo, fue nombrado, fue incluido en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ese proceso es un proceso que ahora, transcurridos unos años, nos parece sencillo, pero fue un hecho excepcional, porque raramente se aprueba un conjunto tan amplio desde el punto de vista geográfico, que incluye tantos yacimientos, y además raramente también en una cuestión de patrimonio de la humanidad intervienen muchas comunidades autónomas, y en este caso hasta 6 comunidades autónomas participaron en el proceso de creación de reconocimiento de esa lista. Bueno, ¿por qué es interesante hacer una llamada al año 98 de lo que significa? En aquel momento se incluyen en esa lista 757 conjuntos rupestres. De esos 757 conjuntos rupestres, fíjense que 301, es decir, prácticamente la mitad, están en la Comunidad Valenciana, en el ámbito valenciano. Es decir, ya nos da esto una idea de la riqueza de nuestro patrimonio rupestre en términos generales. El hecho de haberse incluido en realidad en esa lista de patrimonio, lo que nos viene a decir es que contamos con una documentación arqueológica excepcional. Si se fijan en el criterio 3 que fijó la reunión de Kioto, donde se nombró en el año 98 ese patrimonio del arte del arco mediterráneo, pues lo que se viene a decir es que es el conjunto de pinturas rupestres más grandes de Europa. O sea, está en esa región, en todo ese arco mediterráneo. Y ya hemos visto que la mitad en menos está incluida en nuestras tierras, ¿no? Y tiene además unas características muy especiales, es que tiene una fragilidad tremenda, es decir, hay que cuidarlo. El incluirlo en una lista de patrimonio significa tomar medidas especiales de protección, obligación de las administraciones a cuidar y a velar por lo que está incluido en esa lista, y en general, además, lo que hace es favorecer la investigación y la puesta en valor. Porque de poco nos sirve tener un patrimonio si no se le pone en valor, si no es accesible para el conjunto de la población, ¿no? Entonces, en esos términos, yo creo que eso es una gran fecha, que además estamos muy cerca de que llegue un aniversario que nos va a obligar a rendir cuentas, porque cuando la inclusión en una lista de patrimonio de la humanidad implica qué se ha hecho, cuáles son las medidas que se han tomado a partir de ese momento. Bien, fíjense los cambios que se han producido del año 98 a la actualidad.
El ahora ese ya es una hora un poco desfasado. Si actualizara los datos, porque ya está utilizado de una anterior conferencia, ya son un poco más altos numéricamente, pero hemos pasado a doblar el número de conjuntos que se incluyó en esa lista de patrimonio. Es decir, ahora mismo contamos con 610 conjuntos rupestres documentados que se reparten, lo pueden ver ahí en la diapositiva, de una manera bastante equilibrada entre las tres comunidades, entre las tres provincias, entre Castellón, Valencia y Alicante. Es decir, una distribución en el mapa se ve las zonas coloreadas en azul, son donde tiene mayor concentración de yacimientos, una distribución que efectivamente no es homogénea, que tiene puntos de concentración importantes, pero que nos está diciendo fundamentalmente que todo el ámbito mediterráneo está agraciado con esa presencia de arte rupestre. Bien, las diferencias geográficas, ¿a qué se pueden deber? Bueno, sin duda hay factores históricos, es decir, las poblaciones prehistóricas han tenido ocupaciones desiguales en algunas regiones y eso ha influido en la cantidad de arte rupestre que hayan podido generar. Pero también hay una parte que se debe a la historia de la investigación. En aquellas zonas donde ha habido mayor prospección, mayor interés por parte de los grupos aficionados, por parte de espeleólogos y de excursionistas a los descubrimientos de montaña, el patrimonio se incrementa. En aquellas zonas donde ha habido menos interés, pues el patrimonio no ha crecido de esa manera. Por tanto, en esta fecha, ¿no?, que se celebra este año, los 53 años del Centro Excursionista, me parece a mí que una reivindicación de cómo esa historia de la investigación puede influir en los próximos años y mejorar la riqueza del patrimonio que tenemos en estas tierras, en concreto en las zonas, en las comarcas centrales valencianas, yo creo que ya es un elemento a tener en cuenta. ¿Qué elementos quiero señalar en este preámbulo, un poco de introducción, como determinantes? Porque son claves en lo que sería el devenir de los estudios del arte rupestre. Bueno, aunque parezca mentira, la lista se crea con una lista cerrada. No se pueden incorporar nuevos yacimientos. O sea, ahora descubrimos un yacimiento nuevo, por muy bueno que sea, por muy importante que sea, de arte rupestre, ese yacimiento no va a formar parte de la lista de patrimonio de la humanidad. Porque el hacerlo significa volver otra vez al inicio del dossier, es decir, es comenzar todo el procedimiento y es costosísimo y además complejo. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una lista de patrimonio que permanece fija y un número de yacimientos que va creciendo sistemáticamente. ¿Qué pasa con esos yacimientos? No se incorporan a la lista de patrimonio de la humanidad, pero son automáticamente, por la propia ley que tenemos a nivel de la comunidad, son incorporados como BIC, como bienes de interés cultural. Y esos bienes de interés cultural tienen unas características de protección y conservación que están establecidas por la propia ley de patrimonio cultural valenciano. Y la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana es la que tiene la potestad no solamente de proteger y de conservar, sino también de favorecer la investigación y de favorecer la divulgación. Bien, eso es una garantía. Porque nos deja un poco desamparados, es decir, bueno, es una lista que no crece y sin embargo se incrementan los yacimientos y pueden salir cosas extraordinarias, sin embargo se incorporan como bienes de interés cultural y indudablemente forman parte de lo que sería ese patrimonio en términos generales. Estoy hablando de arte rupestre y yo creo que lo primero es ubicarlo en el tiempo. ¿A qué nos referimos como arte rupestre prehistórico? Bueno, la dimensión cronológica es muy amplia. El arte rupestre comienza en el Paleolítico y comienza avanzado a la edad de los metales. Estamos hablando de un proceso que tiene varios milenios de duración. Fíjense el arranque en el Paleolítico, hace 30.000 años. Y la duración hacia los momentos finales, iniciales, medios del bronce, de la edad del bronce. Ese es el periodo en el que se desarrolla el arte rupestre. Y ese arte rupestre prehistórico tiene tres tipos de manifestaciones distintas, que son fáciles de recordar, y las voy a nombrar en orden inverso a la cronología, es decir, las más recientes primero y dejaré el Paleolítico al final, que es el campo en el que a mí más me gusta moverme y yo creo que hay mayor potencial de descubrimientos en los próximos años. Lo primero es el arte esquemático, un tipo de arte que ya le dice, ahora haremos un repaso de las características de cada uno de ellos. Comienza ese arte esquemático en el pleno final, pleno neolítico, y llega hasta la edad de metales.
el arte levantino, que es muy conocido a nivel de arco mediterráneo, de toda la vertiente mediterránea, sin duda es el más rico en cuanto al número de yacimientos y además el más conocido a nivel internacional, ese arte levantino que tiene una cronología fundamentalmente neolítica, aunque hay debates sobre sus arranques, y finalmente el arte paleolítico. Esos son los tres artes que abarcan todo el arco mediterráneo y que son todos incluidos en el patrimonio, los que en fecha del nombramiento estaban conocidos y están incluidos en esa lista. ¿Por qué? Porque no se ha querido hacer distinción de cronología ni de estilo, se ha hecho simplemente aquello que ocupa las mismas paredes a veces o que está muy cerca uno del otro, se considera conjuntamente, no se divide. Yo creo que fue un criterio bastante interesante adoptado por la comisión, porque si hubiéramos fragmentado por cronologías, por estilos, por periodos, pues hubiera quedado una situación algo complicada de explicar, ¿no? Es decir, así tenemos una garantía global de conservación. Y además se crea, yo creo, una disposición en la población de considerar el conjunto del arte rupestre como algo importante, ¿no? Un periodo completo, sino la totalidad del fenómeno. Bien, voy a hacer un pequeño repaso en esta primera parte de lo que serían las características generales de cada uno de esos tres artes, el arte esquemático, el arte levantino y el arte paleolítico. Bien, la cronología, como he dicho antes, muy amplia del arte esquemático, desde el neolítico a la edad de los metales. Se distingue, hasta tal punto es amplia que se distinguen dos grandes periodos, el neolítico, lo que sería el esquemático antiguo, y el esquemático ya clásico o normal. El esquemático antiguo está muy circunscrito geográficamente, ya lo veremos, que son las comarcas centrales valencianas. Sobre todo hay un gran vínculo con lo que sería la zona próxima a Alcoy, todo lo que es la zona de Valdevo, esas serranías que enfrentan prácticamente con lo que sería el gran yacimiento neolítico valenciano, que es la Cova de Lor, que está en Beniarres. Entonces, ahí hay un arte importante, el arte antiguo, y después ya estaría el arte esquemático clásico, que tiene un recorrido mucho más amplio desde el punto de vista geográfico. Ese arte es un arte de montaña, es un arte que se sitúa fundamentalmente en abrigos. No es normal que esté en cuevas profundas, son abrigos abiertos. Ahora, el arte esquemático es un arte que ocupa posiciones a veces bastante elevadas, lugares de paso, dominios territoriales, es decir, es un arte muy vinculado a la propia concepción de lo que sería la estructura del territorio en las sociedades que lo hacían. Entonces están marcando el territorio, por así decirlo, están marcando los puntos de visualización y el dominio de las grandes vías. ¿Y qué tiene ese arte esquemático? Pues como lo están viendo aquí en esta diapositiva, elementos, el nombre lo dice todo, esquemático, es decir, esquematizaciones de la figura antropomorfa, humana, esquematizaciones de la figura animal, que se reduce a simples trazos lineales y en algunos casos signos, figuraciones muy simplificadas de los rostros, ojos, características un poco muy conocidas dentro de lo que es el mundo del arte rupestre, pero que tienen esa fuerza de la simplificación. Son muy sencillas, pero muy impactantes cuando se visualizan. El arte esquemático fundamentalmente es pintado. Hay algún arte grabado, pero fundamentalmente es pintado. Y ya estamos ante una de las primeras cuestiones que voy a repetir varias veces. Un arte pintado en abrigos que están poco protegidos es un arte que está sujeto al deterioro, simplemente climático, por efecto de los agentes externos, de los agentes climáticos. La distribución del arte macroesquemático o esquemático antiguo, ya lo están viendo ahí en las zonas centrales, ven esas figuras antropomorfas que son muy características, que tienen paralelos en las cerámicas cardiales neolíticas de la misma cronología. Es decir, es un arte que no plantea dudas en cuanto a su cronología. El arte esquemático más distribuido de norte a sur, con una concentración fundamentalmente, lo estamos viendo ahí, en la zona norte de Alicante y sur de la provincia de Valencia, donde vemos que hay una serie de conjuntos que jalonan todo ese territorio, pero que sobre todo se hacen más raros cuanto más hacia el norte. Ese es un poco la distribución geográfica. Bien, he colocado en esta diapositiva algunos ejemplos de algunos conjuntos de la zona de Castellón, de la zona de Valencia y de la zona de Alicante, y como no, hay que hacer referencia a los conjuntos que tenemos aquí en la zona donde estoy hablando yo ahora, en
que es la Valdigna, ¿no? Donde están viendo ahí una fotografía y lo que es un primer tratamiento sin ningún tipo de profundización de lo que sería la visualización del tema que aparece ahí representado. Si se dan cuenta, es una figura antropomorfa, esquemática, lineal, que sujeta con uno de sus brazos lo que parece que sería un arco, y en la parte inferior el abril de Castellet, que también es conocido desde hace ya unos años, y que tiene dos figuras esquemáticas. Eso es lo que hay de esquemático en este ámbito. Poca cosa comparado con la concentración que hay en otros ámbitos, pero un indicio de que efectivamente hay una ocupación y hay un arte que se desarrolla y que nos está diciendo que hay otros yacimientos que están esperando ser conocidos, descubiertos, conocidos y estudiados, que es de lo que se trata. De ahí pasamos al arte levantino, el segundo gran horizonte de arte a nivel del arco mediterráneo y de las tierras valencianas, en el que primero hay un gran debate sobre cuál es su cronología. Todo el mundo, yo creo, que haya estudiado alguna vez eso del arte levantino, habrá oído que el arte levantino es el arte de las últimas sociedades cazadoras. Bueno, pues los especialistas discrepamos en la actualidad sobre esa afirmación. Consideramos que es un arte no de sociedades cazadoras, sino de sociedades productoras que tienen una actividad cazadora y que la caza desempeña un papel de prestigio en ese tipo de sociedades. Entonces, esas sociedades tienen, como pueden ver ahí, representaciones en este conjunto del abrigo de Boro, representaciones de figuras humanas, de arqueros, con tocados complejísimos, están marcándonos incluso a veces posiciones jerárquicas dentro del grupo, que hablan de una cierta desigualdad, que tiene una cronología que nosotros asociamos por la posición que tienen los yacimientos y los vínculos que hay entre los caminos que vinculan los hábitats, los poblados conocidos en el Neolítico. Sabemos o intuimos que tiene una posición relacionada con el Neolítico pleno. Es decir, es el momento de auge de ese arte levantino, que después se prolonga en el tiempo, que tiene una cierta dimensión y que llega incluso a los metales, pero el momento de mayor producción del levantino está en torno al Neolítico pleno. Bien, es un arte como, de nuevo otra vez, de abrigos, abrigos rocosos. No hay prácticamente arte levantino con cavidades profundas, así como en el esquemático hay algún caso, en el arte levantino no hay prácticamente. Es fundamentalmente también pintado, además, como pasa con el esquemático, el color fundamental es el rojo, se utiliza en esencia. Hay algunas zonas en las que se utiliza el negro o el blanco. Todo el mundo que haya conocido o que haya visitado Albarracín habrá visto las pinturas, por ejemplo, blancas en Albarracín, del levantino. Bien, no es normal. Hay aspectos regionales en ese arte levantino, como es normal, ocupa mucha extensión, y las características son esas, fundamentalmente el color rojo dominante. Y la temática, pues prácticamente es la misma que el arte esquemático. Lo que pasa es que aquí ahora hay una eclosión del naturalismo. Mientras que en el otro hemos visto simplificación, en este caso hay un cuidado por la figura, por el detalle de la figura, por la anatomía, tanto en las representaciones humanas como en las representaciones animales. Y además hay otro rasgo que es muy importante que lo diferencia inmediatamente del arte paleolítico, las escenas. El arte levantino tiene un componente escénico, fundamentalmente. Los animales se integran en escenas de cazas con humanos, los humanos combaten entre sí, hay falanges que recorren el territorio, hay combates entre grupos. Es un arte muy dinámico, muy narrativo, que está marcándonos pues, un momento de inflexión donde probablemente, como algunos autores han indicado, está presente la guerra, que es algo que no es habitual en los grupos paleolíticos antiguos, en las sociedades cazadoras recolectoras. Esas serían un poco las características generales. Es una selección de unas cuantas figuras antropomorfas de humanos, porque siempre permite un poco hacerse una idea más cabal de lo que es este tipo de representaciones. Entonces, fíjense el detalle con el que aparecen representadas las figuras, y yo siempre digo lo mismo, no puedo evitar, en el caso de las figuritas que aparecen en la parte superior izquierda, pensar que son dos cazadores que están hablando mientras caminan buscando a la presa que están siguiendo. De hecho, en la cueva todo lo sugiere, hay pisadas de un animal que huye, están siguiendo el rastro, y están dándonos una evocación de lo que sería una actividad cazadora, expresando además el tiempo, que es otro factor que, por ejemplo, en el arte paleolítico no existe.
En el arte levantino hay una evocación del tiempo. La flecha del tiempo hace su introducción. Y además nos está diciendo en algunas escenas lo que pasó, lo que va a pasar y lo que pasará más tarde. Es decir, nos está dando una narración descompuesta en el tiempo. Es como si fuera casi un cómic. Es decir, son imágenes que se superponen, que nos van dando una imagen dinámica, una narración dinámica. Bien. Fíjense el detalle, por ejemplo, del single, esta cabeza, que es un detalle de una de las diapositivas anteriores, donde vemos el tocado que tiene los detalles faciales del individuo, las emplumaduras, las flechas. Es decir, es un arte muy narrativo, muy naturalista. Y en el caso de las figuras animales, fíjense cómo se da cuenta de las pezuñas, de la animación, del movimiento, se flecha algunos ciervos o algunas cabras, con dos especies, como les pongo en la diapositiva, que son las dominantes en este tipo de arte, la cabra y los ciervos. Hay otras especies representadas, sí, los suros, los bólidos, los caballos, pero son minoritarias. Lo que domina fundamentalmente son las cabras y los ciervos. Es una zona muy vinculada al medio agreste en el que está ese arte levantino. Están viendo aquí unas imágenes, por ejemplo, de la Torta o otros conjuntos de la zona de Valencia, donde ahora se imponen un tipo de cierres que son, más bien, por así decirlo, que no sean cierres impactantes para el visitante. El arte se entiende integrado en el medio. No se puede separar el arte del medio. No se le puede crear una verja que lo tapa completamente. Hay que intentar que el arte, que esas verjas de protección pasen desapercibidas y entonces se integre ese arte en el medio. Es el caso de los yacimientos que estamos viendo, donde a cierta distancia no se perciben apenas los cerramientos de protección que hay. Bien, ese arte levantino en la zona central valenciana tiene bastante presencia en algunas zonas, sobre todo lo que sería el macizo del Caroix, que es bien conocido, y sus estribaciones llegan, las más cercanas, por ejemplo, pues a la zona de Gandía, donde hay un conjunto levantino bien conocido, o a Denia, o a la zona norte de Alicante. Bien, de ahí pasamos al último, que es en el que más me voy a detener, que es el arte paleolítico, a nivel regional. Bien, la cronología no tiene nada que ver con las anteriores. Si en las anteriores estábamos hablando de milenios, aquí hablamos de decenas de milenios. Aparece el arte paleolítico en una fecha relativamente temprana. Nosotros, por el momento, en el ámbito valenciano, no tenemos nada que sea anterior. Voy a decir una palabrota, el gravetiense, uno de los periodos del Paleolítico Superior que tiene unas características culturales que son bien conocidas dentro de la prehistoria, y en ese momento, en torno a los 28.000, 30.000 años, es donde aquí, en tierras valencianas, se documenta el primer arte paleolítico. A partir de ahí, sin solución de continuidad, es decir, estará presente hasta que acabe el Paleolítico, o sea, con una fuerza y un vigor que ahora veremos que es excepcional. La fotografía que les he colocado es más difícil de ver que las anteriores. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones que quiero llamar la atención. El arte paleolítico puede ser grabado y pintado. El grabado es muy abundante. Y el grabado es un grabado fino, muy sencillo en algunas ocasiones. Este es de los que mejor se ve. Yo imagino que lo estarán viendo, o sea, es una cabeza de caballo, ven ahí la cara, lo que sería la parte del morro, se le ve la boca, el ollar, la quijada, y ahí está la parte de la crin, con el escalón típico de la crinera, la que representa a los caballos en el Paleolítico. Pero es un arte difícil de visualizar. Si el ojo no está acostumbrado, es un arte que pasa desapercibido. Y de hecho esta cueva, que es la cueva de Les Meravelles, de Gandía, es una cueva que pasó desapercibida durante muchísimo tiempo, y no solamente al ojo del gran público, de las personas que lo frecuentaban, el yacimiento, sino incluso al ojo de los especialistas. Grandes especialistas de renombre internacional visitaron la cavidad y no fueron capaces de ver las representaciones grabadas que había en la cueva de Les Meravelles. Bien, eso lo que nos quiere decir es que hace falta una divulgación de ese arte y tener un poco vamos a decirlo así, un conocimiento previo de qué uno puede encontrar para poder encontrarlo. El ojo ve lo que está preparado para ver. Eso es una cuestión que es fundamental. Y desde esa perspectiva, mi idea es hoy dar unas claves de interpretación de lo que sería ese arte paleolítico que ayuden a los que frecuentáis la montaña, que sois los que tenéis las posibilidades de encontrar. Porque el arqueólogo normalmente trabaja ya sobre el yacimiento definido, conocido. Hacemos prospecciones, ¿verdad? Pero vamos a cosas conocidas. Mientras que el montañero, el espeleólogo, es el que va a frecuentar cosas que no se conocen
y es el que va a poder darnos una información preciosa sobre yacimientos que no, hasta ese momento no eran conocidos. Bien, la temática del arte paleolítico es completamente distinta que el arte levantino. La figura humana prácticamente es mínima, inapreciable. Lo que domina son figuras animales y signos, muchísimos signos. Los signos son omnipresentes, están ahí en todos los yacimientos. Hay casi más signos que animales representados. Y digo pintado y grabado, que es fundamental, y lo curioso es que mientras que el arte paleolítico es, ahora lo veremos, poco abundante en el parietal, lo que es el rupestre, es poco abundante en las tierras valencianas, tenemos el yacimiento de arte mueble, de arte paleolítico más importante de toda Europa, el MAS, que es la Cova del Parpalló y la colección de arte mueble. Lo cual nos plantea un serio problema de interpretación. ¿Cómo puede ser que en un yacimiento como la Cova del Parpalló tengamos el mejor yacimiento de arte mueble, ahora veremos las cifras, las cantidades y qué significan, y después no haya un arte parietal que le esté acompañando? Es imposible. O sea, si yo les tengo que me lo preguntan, yo les digo, es imposible, no puede ser. Es una anomalía. El arte es una tradición que se mantiene dentro de un grupo, de generación en generación. Se integra en redes amplias, geográficas, forma parte de una comunidad. Eso no aparece y desaparece. La Cova del Parpalló nos está diciendo que desde el momento en el que están las primeras representaciones, hace, para redondear, 28.000 años, hasta que desaparecen hace 11.000 años, hay continuidad en el fenómeno artístico. Si hay continuidad, hay grupos que están creando arte. Tiene que haber arte parietal. Todas las sociedades paleolíticas conocidas en Europa que tienen arte mueble tienen arte parietal. Tenemos un problema de documentación. En nuestras tierras tenemos un problema de documentación que nos obliga a tomarnos muy en serio la prospección y la búsqueda de los conjuntos parietales. Entonces, insisto sobre este aspecto porque me parece que es fundamental. Fíjense un poco en la distribución. Toda la vertiente mediterránea está ocupada por yacimientos con arte parietal y mueble paleolíticos. Es decir, es un fenómeno importante. Los números nos lo dicen. Andalucía tiene 29 conjuntos documentados, en el ámbito valenciano, la Comunidad Valenciana tiene 16. De los 16, además, ya veremos que la mayoría, hay un grupo importante que está en una posición cronológica muy concreta, final de la secuencia, y están en Castellón. Entonces, hay un déficit con relación a otras zonas donde hay una documentación del arte paleolítico abundante. Fíjense, Castellón 7, toda la cronología cine-paleolítica, Valencia 5 y Alicante 4. Es muy poco, cuantitativamente, con relación a lo que sería, por ejemplo, el núcleo de Málaga, donde hay una concentración importante, o la zona del Estrecho, en el sur de la península, donde hay una concentración importante. Luego, tenemos ya ahí una cuestión que resulta interesante valorar, y después, en todo caso, si ustedes lo consideran oportuno, pues ya podemos hablar un poco en el pequeño diálogo que tenemos al final al respecto. Y después, otra segunda cuestión que es curiosa. La mayor parte del arte paleolítico documentado parietal, rupestre, es grabado. No tenemos prácticamente nada de pintura. Reynós es la única que tiene pintura. Y lo curioso es que, sin embargo, en la Cova del Parpalló, la pintura tiene una presencia importantísima en toda la secuencia. Es el yacimiento más importante en pintura que hay conocido en Europa, el arte mueble. Entonces, de nuevo, tenemos una situación, una dicotomía que es absurda, no es razonable. Algo está pasando ahí, en la interpretación. Fíjense, digo, un gran conjunto con plaquetas en la Cova del Parpalló en Gandía. 5.600 plaquetas aproximadamente. Unas 20.000 se identificaron en el proceso de excavación, se desecharon, se guardaron solamente esa cantidad. 766 zoomorfos representados en esas plaquetas. Un conjunto riquísimo, que cubren, ahí lo tienen, toda la secuencia del yacimiento, desde el Gravetiense en la base, con la cronología de 28.000, hasta el Magdaleniense superior, en torno a 11.000 años al final. Toda la secuencia llena de arte mueble. Bueno, y entonces es tan importante la Cova del Parpalló, pues se me llena a mí la boca por el yacimiento, porque simplemente por la cuestión un poco de que es una cuestión nuestra, porque está en nuestras tierras. No, miren ahí, estos son los principales yacimientos con arte mueble conocidos en Europa. En Francia la mayoría, Gennersdorf en Alemania, pero los principales en Francia, donde hay una tradición de arte paleolítico muy importante. El más importante de todos es la Mars, 1.500 piezas. Ya ven los restantes, no llegan a 500.
Estamos en un solo yacimiento, que es Parpalló, suma más que todos los demás juntos. Bueno, no es cuestión de número, es cuestión de importancia de la colección, de lo que nos está diciendo. Pero que además, la otra cuestión curiosa, Parpalló tiene toda la secuencia paleolítica con arte. La mayoría de los yacimientos de arte mueble que os he puesto en esta diapositiva son todos madrileñeses, del final, de entre 14.000 y 12.000 años. Y mientras que Parpalló tiene la ventaja de cubrir toda la secuencia. Y además, como decía antes, incorporar la pintura. Para hacernos una idea de la importancia que tiene Parpalló y de lo que nos está diciendo, de lo que tiene que tener la importancia del arte parietal, el arte rupestre de las tierras valencianas, no conocido todavía en toda su totalidad, el arte parietal suma un total de 412 representaciones zoomorfas en todo el ámbito mediterráneo, y solamente en Parpalló hay 588. Es decir, los números yo creo que por sí mismos hablan. Bien, y he dicho 2 veces la importancia de la pintura. He puesto unas cuantas diapositivas, yo sé que a Fernando le encantan, por el tema de la documentación de este tipo de arte. Bueno, la verdad es que son, a mí también me encantan, porque además me encantan, yo publiqué la colección de Parpalló en el año 94, el estudio monográfico en 2 volúmenes de toda la colección. En este momento se acaba de hacer una revisión de la pintura. Se ha multiplicado el número de elementos pintados. ¿Por qué? Pues porque han cambiado las tecnologías. La documentación en los años 90, yo tardé 10 años en hacer la documentación de la colección, pues era simple vista. O sea, tú mirabas y ibas calcando, mirando lo que había representado la piedra. En la actualidad tenemos tecnologías que nos permiten discriminar el colorante, sacar perfectamente lo que son las zonas coloreadas y obtener calcos de una calidad que antes no podíamos obtener. Incluso ver cosas que antes no veíamos. Bueno, gracias a la incorporación de las tecnologías, pues están saliendo los calcos que aquí estamos viendo. Este ejemplo es significativo. Ven aquí, es difícil de ver al natural. Hay una pintura que es esta que tenemos aquí, después el calco ya obtenido, es un caballito que tiene una cabeza pequeña, unas patas en la parte inferior, que tiene la zona de la cabeza y el cuello pintada en color rojo y que todo el contorno está grabado. El detalle de la cabeza grabada lo tienen aquí, aplicado también tecnologías de discriminación de lo que sería el surco grabado, que a simple vista o con la lupa binocular son dificilísimas de ver. Bien, hemos mejorado la documentación, afortunadamente, y hemos ganado todavía en calidad en la interpretación de esta secuencia. Pero les llama la atención, no he puesto esta pieza sencillamente porque sí, les llama la atención porque vamos a ver cómo una pieza puede darnos una información preciosa sobre las redes sociales que articulan el arte paleolítico en la Europa suboccidental, que es la zona donde se concentra la mayor cantidad. Veamos la diapositiva siguiente. Nos hemos fijado en la anterior que hay 2 cosas características. Un cuello largo que se proyecta hacia arriba y una zona pintada que es la zona de la cabeza y del cuello. El resto ya es lineal. Tinta plana simplemente para una zona del animal. Bueno, nos vamos a la diapositiva que vemos aquí y vemos las proyecciones de cuellos largos y las zonas de cabezas pintadas y cuello y la distribución que tiene en Francia y en la península ibérica. En esa misma cronología de la pieza de Parpalló, Parpalló además tiene una gran ventaja y es que vamos a decirlo así, tenemos una guía de teléfonos, nos viene el nombre correspondiente a cada uno de los teléfonos y ya sabemos cuál es su cronología, están en estratigrafía, sabemos cuál es su fecha, sabemos su edad. En el arte parietal es muy difícil saber la edad, hay que deducirla por estilo. Pues nosotros aquí ya jugamos con ventajas, tenemos la cronología y sabemos que esa pieza que acabo de proyectar es una pieza gravetiense de unos 28.000 años. Y en ese contexto cronológico, en toda esta zona del sur de Francia y el Cantábrico, y en toda esta zona de península y sur de Francia, aparece esa convención doble, la pintura de relleno de cabeza y los cuellos proyectados. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que no están las zonas aisladas, no hay un mundo cantábrico separado del mundo mediterráneo o separado del mundo francés, hay interrelaciones entre distintos espacios geográficos, hay unas tradiciones comunes. ¿Cómo? Una vez explicando en clase me decía, bueno, pero es que yo no me puedo creer que la gente se mueva tanto. No, la gente no se mueve tanto. No quiere decir esto que la gente que ocupa la zona de Gandía se vaya a la zona del Pirineo. No, quiere decir que hay territorios contiguos en los que se van transmitiendo información. Corren los elementos tecnológicos y corren los elementos culturales y forman parte de una comunidad más amplia que mantiene vivas esas tradiciones. Ese es un poco
lo que nos dice el arte, lo que nos enseña, porque el arte no simplemente es apreciación estética, también es comprensión del poblamiento, del territorio y del poblamiento. He puesto algunas figuras para que vean un poco lo que son las representaciones de esas pinturas en Parpalló. Aquí tienen una cabra pintada en negro con unos signos que aparecen superpuestos. Ven aquí otro caballito pintado en rojo. Voy a ir un poco rápido aquí porque me interesa un poco llegar a la cuestión final. Ven esta figura de un uro pintado con tinta lineal, el perímetro, que además está repasado con grabado. En este caso el grabado se ve tan mal que he preferido directamente superponer el calco del animal, en las zonas donde está grabado, que ven las patas, en la parte de la cabeza, y se dan cuenta que hay otra figura que está superpuesta e invertida con relación al uro, que es el resto le falta la parte de la cabeza, hay un fragmento ahí que se ha perdido, que es una cierva que está representada en esta misma plaqueta. Y de las plaquetas más conocidas de la Cueva del Parpalló, que nos indican de esa riqueza del arte potencial, del arte rupestre regional, esta figurita de una cierva, de su 3,5, unos 20.000 años, esta de aquí en que vemos a un lince que está saltando sobre el cuello de una cabra, una representación de un animal rarísimo en el arte paleolítico, es difícil de ver, hay que poner esfuerzo y sobre todo cercanía, pero los que tengan buen ojo se darán cuenta que la forma general es de un felino con parte posterior muy robusta y todo el relleno interior del cuerpo está con tracitos cortos que dan cuenta del pelaje. Es una figura muy detallada de lince. Esta sí que la van a ver sobre todo en el calvo. Es una escena de una cierva dando de amamantar a un cervatillo. El cervatillo lo tienen aquí. Tiene además ese cervatillo un movimiento de la cabeza. Hay dos representaciones de la cabeza, si se dan cuenta. Una no llega a la madre y la otra sí que llega a la madre. Es una animación, que nosotros llamamos una descomposición del movimiento, dos posiciones para dar cuenta del movimiento. Y además para resaltar la idea de que es un cervatillo que está amamantando, la madre está amamantando al cervatillo, fíjese los tracitos pareados que están por toda la superficie, que son las manchitas blancas de los animales jóvenes. Es decir, hay mucho realismo en esta representación. El detalle de las dos cabezas está aquí, y esta es la plaqueta. Bueno, es difícil de ver el grabado. Bueno, lo pongo a posta. No estoy poniendo una cosa porque podría haber elegido los grabados más profundos, más visibles y ya está. No, quiero mostrarles el arte paleolítico en su dimensión difícil, en lo que es difícil de apreciar, porque o se tiene el ojo preparado o no se va a ver. Entonces, eso es lo que quiero llamar la atención. Si alguien de los de aquí se va a animar a hacer prospección, tiene que saber lo que se va a encontrar, y lo que se va a encontrar es esto. Es decir, son grabados difíciles de ver. Si no es una luz rasante, no los van a ver. Y si no se fijan, estoy seguro que verán antes pintura que el grabado. Bien, vemos aquí otras representaciones. Fíjense, por ejemplo, este ciervo macho, con toda la cornamenta. Están viendo muy bien el perímetro del animal y los cuernos del animal y la cabeza, pero el signo que hay superpuesto, que es este que está aquí, no lo estaban viendo en la diapositiva. No sé si alguien habrá conseguido ver aquí una figura de una cierva que tiene el ojo, la boca, las dos orejas, el cuello. Ahora se ve, ¿verdad? Esta es de las fáciles, esta es de grabado más profundo. Unos cuantos ejemplos más y acabo. Lo que tienen aquí abajo es una representación rarísima del arte paleolítico, un jabalí. Este jabalí, ven ahí la cabeza, el relleno de nuevo con trazo y el cuerpo que va por aquí. Esto de aquí es una cabeza de uro, de bóvido, de bos primigenio. Es una cabeza que tiene el cuerno bien marcado y todo el perfil con el grabado. Y la de arriba, yo no sé si alguien la habrá visto. La de arriba es una cabra. Y es una cabra que está todo el contorno relleno, no relleno, sino acentuado con trazos perpendiculares cortitos. Ven ahí que hay como unos tracitos muy cortos en todo el perímetro, que va por todo lo que es el perfil del animal. Bien, esa es una técnica muy característica, lo que llamamos nosotros el trazo compuesto, y además es preciosa también para buscar paralelos porque siempre que aparece en un contexto cronológico muy específico en toda Europa. Ahí, por ejemplo, trazo compuesto en Portugal, hay trazo compuesto en el Pirineo, hay trazo compuesto en la zona cantábrica. Es decir, sabemos que ese tipo de trazo tiene una cronología y aparece en ese momento. Parpalló no lo confirma, que estamos en ella.
Y después he dicho al principio animales y signos. Aquí tienen varios ejemplos de signos muy complejos, complejísimos. Hay varios miles de signos que están documentados en la secuencia de Parpaillot. Bien, hablamos, el título era rupestre, ¿no? Parece que me haya perdido, me he ido mucho al mueble. Voy a volver al rupestre ahora, y voy a ver el rupestre que tenemos en el ámbito regional. En Parpaillot hay una colección de arte mueble, pero también hay arte rupestre. Es una visita interesante, lo tienen muy cerca y lo pueden visitar y pueden pedirle a los arqueólogos que hacen la presentación que les enseñen el caballo que hay en la pared. Ese caballo pasó desapercibido a Pericot cuando excavaban el yacimiento. Se descubrió a final de los años 80, comienzos de los 90. Es decir, estamos ante el típico ejemplo de algo que no se ve porque no se busca. Bien, está formando parte de la colada del fondo y se puede acceder a él. Ven ahí este signo que está grabado, que es el que está aquí, y ven aquí el detalle de la cabeza. Este es el morro, como el morro redondea ahí abajo, la quijada, el cuello y después la proyección que tiene la criniera. Ese es un arte parietal que por posición, con relación a los niveles arqueológicos, sabemos que tiene 21.000 años. Es decir, estamos en la fase antigua. Y coincide estilísticamente con lo que nos dicen las plaquetas de Parpaillot. Es decir, estamos exactamente lo mismo. No voy a entretenerme con el signo, pero ese signo tiene mucha importancia. A nosotros nos gustan más los signos que los animales, porque los signos son... Un animal se parece a otro, me van a entender enseguida. Un caballo se parece a un caballo y todos van a tener un aire de familia. Sin embargo, el signo es una creación geométrica, es una abstracción. Entonces, cada signo es de su padre y de su madre y marca territorio y marca cronología. Y a nosotros nos gusta saber de dónde vienen, a dónde van, qué territorios, qué vínculos están estableciendo, que eso nos lo dicen mucho los signos. Bien, entre Parpaillot y la cova de Les Miravelles, que está también en Gandía, están viendo las posiciones que hay, las distancias en el mapa. Fíjense lo cerca que estamos, de lo que es un núcleo de arte parietal paleolítico importantísimo en la central valenciana, de la Tierra Valenciana, las comarcas centrales. Pues vemos otro yacimiento de arte parietal que también pasó desapercibido en su día y que hoy en día es uno de los más importantes en el ámbito mediterráneo, la cova de Les Miravelles. En este caso el cierre es un cierre que no afecta la visualización, porque los grabados van a ver cómo van a sufrir con ellos. Los grabados están en el interior de la cueva, no es un tema que se vea desde fuera. Entonces el arte levantino se respeta, el tratamiento, la visualización de las pinturas. En el arte paleolítico no hace falta, no es necesario. En la cueva de Les Miravelles se descubre de casualidad, un estudiante nuestro visita la cavidad, Carles Miret, en compañía del arqueólogo municipal de Gandía, Juan Cardona, y encuentran este trocito de aquí, al aire libre, despejado, donde hay unas líneas grabadas. Esa es este de aquí. Ven ahí que hay unos trazos que se ven, se intuyen que hay unos trazos grabados, ¿no? Me comunican, estaba yo en ese momento en La Droga, tengo una casita allí, y estaba en ese momento y vienen a toda velocidad, me llamaron, vamos a subir porque hay una cosa importantísima, y me dieron conocimiento de que habían descubierto este arte. Fuimos a verlo, querían cerciorarse, querían certificar que efectivamente era arte paleolítico, y era arte paleolítico, era un arte paleolítico extraordinario. Fíjense, estaba recubierto de una costa, y esa costa dificultaba la visualización de la mayor parte del panel principal. En un trabajo mecánico con restauradores especializados en arte paleolítico se fue eliminando ese recubrimiento que había en los grabados, y ven ahí el proceso de limpieza, se fue sacando, y de lo que aquí parece que se ve que hay una figura, sale esta cabeza de toro completa con el morro y ahí la cornamenta hacia la parte de detrás. El recubrimiento nos permitió además obtener fechas de termoluminiscencia de ese recubrimiento y poder saber que ese recubrimiento tenía al menos 18.000 años de antigüedad, y que la base sobre la que se apoyaba, no la cronología de los grabados, sino la base sobre la que se apoyaba esos grabados tenía al menos 32.000 años de antigüedad. Es decir, tenemos una horquilla cronológica que nos dice que eso es arte paleolítico con toda seguridad. Bien, el conjunto de Miravelles tuvo varias etapas de restauración, de trabajo de restauración, varios meses, con varios especialistas, trabajo muy delicado, que no se tenía que dañar para nada lo que es la superficie donde están los grabados, y al final salieron numerosas figuras. Tenemos un conjunto que está en torno a las 40 figuras grabadas.
en las que se superponen entre ellas. Es una de las características que tiene muchas veces el arte paleolítico, es decir, no son figuras aisladas, una, otra, separadas, no, están superpuestas, muy difíciles de visualizar, como las que vemos aquí ahora en esta diapositiva. Esa es la cabecita del uro que les estaba diciendo, el morro, y ahí está la quijada y este es el cuello que baja. La foto está girada porque quería que vieran otra figura que no se ve casi, que les voy a mostrar para que vean. Ahora, en el momento que yo la señalo con la línea negra, la visualiza todo el mundo. Es una cabeza de uro también, tiene la oreja, el cuerno y el morro con la quijada y la línea del pecho. La vuelvo a quitar. ¿Vale? Está ahí. Hay una superposición. Este es un trazo fino, muy suave, simple. Se dan cuenta de la dificultad que tiene la visualización de esa figura. Bueno, se ven líneas, pero no es fácil ver los temas. Y en algunos casos, incluso si la luz no es buena, ni siquiera se ven las líneas. Voy a poner varias, para que tengan una idea de lo que sería el arte parietal grabado y su dificultad. Nadie está viendo nada aquí, estoy seguro. Hay que tener el ojo muy equipado. Vamos a la trampa. Una figura grabada de un caballo, las dos orejitas, la cabeza. Recuerdo tremendamente a ese caballo que tenía en Parpalló, que tenía esa proyección de cuello hacia arriba, mismo estilo, la misma convención. Bueno, está superpuesto otra figura grabada aquí, y aquí hay una cabeza que es la que hemos visto antes del uro. Es decir, que está todo superpuesto en distintas orientaciones. La quito otra vez y ahora ya sí, ahora ya la ven, la intuyen, porque ya en esto es como lo de la cosa esta de buscarlo, no me acuerdo cómo se llama. Pues exactamente, una vez lo has visto ya lo encuentras siempre, ¿no? Es decir, ya lo has visualizado. Fíjense, vemos aquí otra figura de cabra. Nadie la ve tampoco, la marca. Está perfectamente visualizada. ¿Se dan cuenta? Proyección, un cuello estrecho, apuntado, de nuevo ese cuello largo, estrecho hacia arriba, las dos cuernas bien representadas de la cabra. Ahora ya sí la vemos, la visualizamos, ¿vale? Bien, yo creo que con esto tenemos suficientes ejemplos para darnos cuenta de la dificultad que tiene el arte grabado paleolítico. Entonces, y estos, les digo, son figuras fáciles de ver para el especialista. Entonces, nos vamos a encontrar a veces con grabados más someros, aisladas, separadas, temas geométricos muy sencillos. Bien, hay que esperarse a encontrar eso en las paredes. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Bueno, y tenemos arte paleolítico de la Valdivia. Pues el problema es qué cronología tienen los grabados fusiformes. Los de Mosén Ricard, que son conocidos desde hace años, unos grabados profundos de surcos en V, tienen una discusión. Hay algunos autores que consideran que pueden ser paleolíticos. Hay un horizonte de grabados de estas características, geométricos, grabados profundos, en la zona norte cantábrica, en la cuenca del Nalón, que tienen esa misma morfología. Cuando se dieron a conocer se dijeron que eran mesolíticos. Bueno, en estos momentos hay una revisión. Es posible que este tipo de grabado sea paleolítico, es posible. Porque también en el norte, en la zona cantábrica, son grabados que aparecen no en cavidades profundas, sino en abrigos o en cuevas pocas profundas. Cumpliría en ese sentido una cierta similitud. Entonces, podría haber un indicio de una representación paleolítica en este ámbito. Hay en Rates Penades, en la zona de Gandía también, en Rótova, hay más yacimientos donde hay ese tipo de grabados fusiformes. Bien, estaría concorde con qué, además, pues con un poblamiento intenso del paleolítico en esta región. Estamos en el macizo del Mondúber al lado, el macizo del Mondúber es una de las máximas concentraciones de paleolítico, pero es que en Cullera, la cueva del volcán del Faro, conocida como el volcán del Faro de Cortés, tiene un yacimiento paleolítico que cubre toda la secuencia paleolítica, es decir, tenemos una zona aquí de ocupación paleolítica importante. Luego, no hay nada, en principio, teóricamente en contra, que pudiera haber una concentración de yacimientos de esas cronologías en este nivel. Hay que buscarlos. Y cuando digo hay que buscarlos, fíjense qué giro estoy dando aquí. Me voy al País Vasco. Y me voy al País Vasco donde realmente es la prueba fehaciente de que cuando hay una colaboración entre excursionistas, espeleólogos y arqueólogos, la investigación avanza y los descubrimientos se multiplican. En el ámbito del País Vasco y de Navarra, el número de conjuntos
decorados en los últimos 25 años que se han encontrado ha sido de 20, de un total de 28 cavidades. Durante un tiempo se pensaba que la zona del País Vasco era una zona pobre en arte paleolítico. Pobre, rigurosamente pobre, con algún conjunto muy conocido como Ecaín, Satimamiñe, puntos muy renombrados, pero pobre, pocos yacimientos. Y sin embargo, en la actualidad tiene una densidad parecida a la que puede tener el resto de la vertiente cantábrica. ¿Por qué? Pues porque grupos espeleológicos, en colaboración con los arqueólogos de las distintas universidades que trabajan en el ámbito cantábrico del País Vasco y de Cantabria, han hecho sistemas de prospección sistemáticos, han colaborado y han descubierto este tipo de yacimientos que son los que tienen marcados ahí en rojo. Es decir, está claro, cuando hay colaboración, la investigación avanza. Y avanza con los que frecuentan el monte, no con los que no lo frecuentan. Es decir, esos son los que tienen que dar información. Entonces, por eso me parece muy importante tener hoy este tipo de encuentro entre nosotros, ¿no? Porque desde la visión académica a la visión de la propia prospección y el conocimiento del mundo subterráneo es donde se puede establecer ese avance de la investigación. Bien, ¿qué además nos da cuando la investigación avanza con descubrimientos espeleológicos? Sorpresas extraordinarias que han hecho cambiar la visión que tenemos del arte paleolítico. Por desgracia, la mayor parte del arte paleolítico se descubrió a finales del siglo, a inicios del siglo pasado y a comienzos de este. Hubo muchos descubrimientos de finales de 1900. Las condiciones que se tenía de atención por lo que se descubría eran muy bajas. En realidad se hicieron bastantes barbaridades. Entre ellas, la frecuentación sistemática y masiva de muchas cavidades que se han puesto en peligro realmente la conservación. Todos conocemos el caso de Altamira o el caso de Lascaux, en Francia. Han muerto de éxito, que se dice, ¿no? Es decir, tanta visita ha hecho que haya poblaciones de hongos, de líquenes, de bacterias que se han generalizado y que han incluso acabado con algunas de las representaciones pintadas. Bien, hoy en día, cuando se descubre un yacimiento, se toman medidas excepcionales de cuidado. Esas medidas excepcionales de cuidado empiezan por hacer que el tránsito interior sea un tránsito muy limitado y previamente preparado, nunca tocando el suelo. Aquí tenemos el caso de la Roche B. La Roche B se descubrió no hace muchos años y es uno de los grandes conjuntos internacionalmente conocidos y protegidos, también forma parte del patrimonio de la humanidad. Vean qué plataforma se prepara inmediatamente para poder acceder al movimiento interior. Y cómo los grupos de trabajo siempre trabajan sin tocar el suelo. ¿Por qué? Porque el yacimiento recién descubierto por los espeleólogos que tomaron medidas inmediatas de protección mantiene todavía los restos que dejaron los últimos ocupantes, hasta que la entrada principal quedó cubierta por un derrumbe. Entonces, se ha mantenido como una cámara, acorazada, cerrada. En ese espacio, el tiempo no ha corrido. Y el arqueólogo puede ver lo que ha ido dejando, el que ha ocupado y el que ha decorado. Con lo cual, tenemos no solamente la representación, sino el contexto. Y en arqueología el contexto es fundamental. Es lo más importante que hay. Entonces, desde esa perspectiva, estas cuevas descubiertas son cuevas que, si se tratan bien, dan una información preciosa, inigualable. Voy a poner algunos ejemplos de la propia Chauvet. Fíjense, en el interior de la cueva se conservan pisadas de varios carnívoros, entre ellas de un lobo que ha recorrido y que ha ido detrás de las pisadas de un humano. Quedan los restos de las antorchas que utilizaron para iluminar, los golpes que han dado sobre la pared para reavivar la antorcha y poder seguir iluminando. Quedan elementos de los colorantes que se han utilizado, de los útiles que se han utilizado incluso para grabar las paredes. Es decir, toda esa información está recogida gracias a que la cueva desde el principio fue cuidada meticulosamente. Medidas excepcionales. Durante mucho tiempo y hasta que no estuvo protegida, no se dejó entrar a nadie. Y hoy en día solamente entra el equipo de investigación, que lleva ya más de 20 años desarrollando su investigación en el interior. Fíjense la distribución de las zonas con decoraciones, con pinturas que son excepcionales. Bueno, en Francia y en la península ibérica, en la zona cantábrica, cerca de Santander, muy cerca de la ciudad de Santander, se descubrió en la cueva de la Garma. La cueva de la Garma es un yacimiento extraordinario. Haciendo excavaciones en esta zona de aquí, en la Garma A, en una cueva que tenía sobre todo elementos medievales, épocas del bronce, calcolíticas, algunos enterramientos de edad calcolítica y después una secuencia arqueológica muy amplia, se encontró un paso que permitió por la parte superior, por las galerías superiores, descender y llegar a las galerías inferiores.
Aquí había una boca antigua que quedó cubierta por los derrumbes y la cueva quedó sellada. Y desde el momento en el que quedó sellada, nadie frecuentó la cueva. Es verdad que entraron en época medieval un par de veces, pero no llegaron a recorrer la galería inferior. Se quedaron por esta zona de aquí. Y entonces, en esta zona de aquí se conservan no solamente pinturas y grabados paleolíticos, sino lo que están viendo en esta foto, los huesos y los restos líticos que dejaron los últimos que ocuparon la cavidad hasta que se produjo el desprendimiento que selló la boca. Estamos en un yacimiento donde no hace falta excavar, ya está lo que quedó, literalmente, ¿no? El gran problema es ese, ahora después hay que levantar eso para poder seguir excavando hacia abajo, ¿no? Pero tenemos una visión panorámica de lo que es un momento, una Pompeya, por así decirlo, de lo que es el tiempo detenido en ese instante. Bien, fíjense qué huesos decorados aparecen en la superficie. Aquí están viendo una zona donde probablemente había una cabaña de un chamán, donde había unos objetos singulares y algunos huesos singulares asociados a ese espacio. Este hueso, esa falange, que tiene un recorrido en perímetro de ese huro, que no se ve si no se va girando, que tienen aquí recompuesto a partir de una fotografía, o ese perfil recortado con esa cabra que aparece en la superficie del yacimiento. Y la tercera cueva que quiero citar en esa perspectiva de análisis de las ventajas que produce esos descubrimientos es la Grotte Cusack, que está en la zona del Perigord. Esta es una cueva también descubierta por espeleólogos. Se descubre, se mantiene en secreto, tiene un recorrido amplio, tiene pocos restos arqueológicos asociados al recorrido, alguna cosa singular, pero pocos, pero se ha hecho lo mismo, el mismo protocolo que en el caso de la Garma o en el caso de Chauvet. Un recorrido aéreo previamente estudiado que permite el acceso a los arqueólogos para poder ir documentando las zonas donde está el arte. Este es un panel donde se concentran la mayor parte de los grabados. Esos paneles han sido levantados con tecnologías actuales y se han reconstruido todos los animales que aparecen en ese mundo. Para que se hagan una idea con relación a lo que he puesto antes, tiene la misma cronología que el caballito ese de Parpalló pintado. Estamos en el mismo mundo. Esos cuellos proyectados hacia arriba, esas características, ese estilo. Entonces, esas figuras recompuestas en este yacimiento. Y, cosa curiosa, como no lo había frecuentado nadie, porque también había quedado sellada la boca inicial, se conservaban dos enterramientos que aprovechaban lo que serían los nidos de hibernación de los osos cavernarios, y directamente sobre el propio boquete depositaban los cuerpos. Se ha datado y son dos enterramientos que corresponden a unos 27.000 años, es decir, pleno gravetiense. Gracias a todo ese tipo de estudios, la posibilidad de estudiar los elementos en contexto, pues se puede hacer una valoración distinta del arte, que la que sería simplemente entrar y decir, pues sí, esta figura representada. No, vemos cómo se vincula eso al resto del registro arqueológico. Bien, para terminar, porque no quiero cansarles, ya notarán que yo me entusiasmo con este tema, a mí me gusta. O sea, y como decía al principio, no es mi profesión, es mi devoción, ¿no? Pero quiero un poco también pues, no abusar de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué protocolo hay que seguir cuando se sale al campo, cuando se hacen descubrimientos y se trabaja con el arte rupestre? Y yo les animo a que eso se haga, y sobre todo a grupos como el que me ha traído hoy aquí, ¿no? que tiene una vocación de conocimiento importante, ¿no? Pues primero que nada, saber especialmente qué medidas de precaución hay que tomar en el tránsito por el yacimiento que se va a hacer. O sea, descubrimos un yacimiento, puede estar sin tocar. Si está sin tocar, el tránsito tiene que ser muy cuidadoso y muy limitado, porque sin darnos cuenta estamos alterando el registro arqueológico. Esa es la primera situación. En segundo lugar, si tenemos dudas sobre la importancia del yacimiento, lo mejor es requerir la participación de un experto. Un experto que esté acostumbrado a trabajar en ese medio, con esas cronologías, y que pueda certificar el interés y el potencial que tiene el yacimiento. Eso yo creo que es una parte importante. Mi experiencia con el grupo de Taberna ha sido esa, es decir, hay que favorecer esa colaboración, ¿no? Eso es importante. En tercer lugar, si realmente el yacimiento es importante, habrá que notificar de inmediatamente, o sea, una vez certificado que es el yacimiento clave, ¿no? Notificarlo a la Dirección General.
Lo hacemos nosotros los arqueólogos. Si yo voy a una prospección, pido un permiso de prospección y busco, lo primero que hacemos es notificación a la Dirección General. La Dirección General después tramitará los permisos correspondientes y pediremos los permisos correspondientes para su publicación. Pero esa tramitación es fundamental que la tengamos, porque es la Dirección General quien debe proteger y dar los medios y ponerse en contacto con las autoridades locales para proteger inmediatamente. Entonces, ese es el protocolo, es muy sencillo. Si el yacimiento es importante, pasará a ser BIC. Si el yacimiento es arqueológico solo, no tiene arte, pues no pasará a ser BIC, pero será un yacimiento conocido, que después, dentro de las líneas de investigación de los distintos departamentos universitarios, pues podrá formar parte de una tesis, de un trabajo de investigación más profundo. ¿Se podrá colaborar? Claro que sí. La colaboración es fundamental entre los que han descubierto, pero el protocolo es ese, es tan sencillo como todo eso, con la garantía de que una vez esté dado a conocer a la Dirección General, la propia Dirección General lo incorporará como BIC, como bien de interés cultural. Y en fin, yo no me quiero alargar más, yo creo que con esto es suficiente para la charla de hoy, y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran o aclaración que consideren oportuna. Como habéis visto, esto de ser arqueólogo es una pasión. Eso es algo que lo transmitimos, tengamos la edad que tengamos. No sé, ahora, turno de preguntas. A todos los que tengáis alguna que sé que alguno ya me lo ha dicho, que tenga preguntas, cosas pendientes. Hace poco oí que han descubierto un abrigo, justamente unos espeleólogos consiguieron entrar a la Cueva del Arco. Pero la de Murcia, la de Murcia, ¿no? Sí. Bueno, es conocida desde hace tiempo ya, la Cueva del Arco, sí. Es una ponencia allí, lo que pasa es que se han encontrado, no tengo mucho conocimiento de lo que se ha encontrado, creo que oí algo de restos de un oso. Sí, bueno, forma parte de un conjunto en Cieza. Sí. Hay varias cavidades que están decoradas allí en aquella zona. Una de ellas es la Cueva del Arco. En realidad hay dos cuevas del Arco, Arco A y Arco B. El interés que tiene la Cueva del Arco es que además del arte parietal hay yacimiento arqueológico, y entonces se está llevando a cabo excavaciones en el yacimiento. Hay niveles antiguos del Paleolítico Medio y hay niveles del Paleolítico Superior, gravetienses, solutrenses. Es decir, concurren unas circunstancias que son muy interesantes dentro de lo que sería el estudio del arte, porque de nuevo podemos correlacionar lo que hay representado con lo que las excavaciones nos dicen. Tengo entendido, lo que pasa es que no estoy muy seguro en qué fechas, que pronto en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se va a dar una conferencia sobre los resultados de las últimas campañas que se han llevado a cabo. ¿Hay alguna más así a nivel nacional que se haya encontrado? ¿Descubrimientos? Sí. Bueno, hay un descubrimiento importante en la zona de Castellón. No, en la zona de Castellón no, perdón, en la zona de Tarragona, donde hay una cueva que todavía no se ha dado a conocer la publicación, se han hecho avances. Es curioso porque estamos otra vez en lo mismo, o sea, esta era una cueva que se conocía turísticamente. Los guías que la visitaban no habían visto el arte parietal que había en las paredes. O sea, pues lo que digo, he estado y no lo he visto. No es nada raro, si no te has fijado no lo vas a ver, ¿no? Entonces, con motivo de un descubrimiento fortuito de un arqueólogo, se sabe que hay arte parietal, y a partir de ese momento entonces se empieza a descubrir que hay un desarrollo importantísimo. Eso en un contexto como Cataluña, donde solamente había dos conjuntos más de arte parietal conocidos, y los dos eran de muy pocas figuras y bastante pobrecillos. Bueno, pues esta tiene una gran concentración de figuras grabadas, a veces sobre arcilla, otras sobre un soporte más duro. Lo que pasa es que está en proceso de estudio y todavía no se ha publicado. Ese es uno de los hallazgos recientes más interesantes. Pero bueno, hay continuamente.
En el ámbito andaluz se están produciendo hallazgos. Siempre que hay prospección hay avance de la investigación. Muchas veces, el problema es que puedes ver alguna línea mucho más marcada de lo que hemos visto, pero te entra en duda, ¿no? Porque pues, ver algo para nosotros es muy complicado. Lo es, y nosotros también, no te creas, o sea, lo es para todo el mundo. Aplicas un criterio simplemente de contraste con lo que ya sabes. Entonces tiene que cumplir unas características, y a partir de ahí llegas a una conclusión, ¿no? Pero es difícil. Una de las razones por esta charla es precisamente eso, que todos los que salimos al monte o salen al monte y que les gusta buscar cuevas conocidas y desconocidas, entonces que puedan tener un mínimo de preparación para acostumbrar el ojo, porque al final es eso, es acostumbrar el ojo. En el momento que has visto bastantes ya sabes lo que puedes encontrar. Entonces, hace poco hemos visto también unas líneas, unas garras también, que puede ser, no pueden ser, tal, pero al menos ya las has visto y dices, mira, esto puede ser, no puede ser. Pero entonces es simplemente acostumbrar el ojo. ¿No hay más preguntas? Digo, o Fernando, uno de los dos. Es que a nosotros nos lo preguntan mucha gente, ahora que hay más gente aquí, pues para que lo sepan. ¿En qué punto del protocolo estamos las pinturas que localizamos aquí? Pues se ha dado la notificación a la Dirección General de Patrimonio. La Dirección General de Patrimonio tiene que verificar el descubrimiento, o sea, no va a haber ninguna pega, no tiene por qué haberla. Lo que pasa es que pues, es un problema simplemente burocrático, y una vez esté certificado el descubrimiento, o sea, se notifique, se admitan como una evidencia de arte prehistórico, pues entonces ya iniciamos un proceso de estudio. Es una cavidad que será fácil estudiarla. Como bien sabéis, no es muy complicada, o sea, no tiene muchos elementos decorativos. La pintura se conserva relativamente bien, para lo que son la antigüedad de las pinturas, y el estudio se podrá hacer perfectamente en cuanto nos digan adelante, o sea, y además será corto. Yo espero que eso podamos estar dentro de poco celebrando que el conjunto de los descubridores y los que vamos a colaborar con vosotros en la publicación, pues podamos darla a conocer a todo el mundo, a la comunidad científica y a todo el mundo, con detalle. Pero está en ese tiempo, o sea, comunicado, hemos cumplido con el caso ese de notificar a la Dirección General de Patrimonio. Espera. Yo ya sé que yo lo sabía, pero claro, como la gente nos lo pregunta... Hay veces que nos desesperamos, ¿no? Porque pasa el tiempo y parece que esté todo detenido, ¿no? Os pasa a vosotros y me pasa a mí. Nos pasa igual, O sea, la Dirección General pues, tiene un volumen de trabajo y a veces las cosas se eternizan. Los permisos y las concesiones tardan meses y meses, pero llegan. Tengamos paciencia que llegará. Una pregunta. En el supuesto caso que encontráramos una pintura o un grabado, ¿qué hay que hacer o qué no se puede hacer? O sea, drásticamente decir, no puedes hacer esto para intentar verlo más o... No tocarlo, no mojarlo. Eso es fundamental, ¿no? Eso es fundamental. No mojarlo. Ni echarle agua, ni mojarlo ni tocarlo, eso bajo ningún concepto. No hay ninguna manera de intentar verlo mejor ni nada, hay que dejarlo y buscar... Hoy en día es que no hace falta, es que además se ve con los sistemas de tratamiento de imagen, o sea, no hace falta, no es necesario. Sobre todo no mojarlo. Es lo que es el documento gráfico en sí, no tocarlo y no mojarlo. Lo que es el contexto arqueológico en el que está, no alterarlo. Esos son los dos elementos fundamentales. Después, claro, si ya está muy alterado, lo que es obvio, no vamos a conservar nada que ya está tocado. Pero si no, si por una de esas habéis descubierto, habéis entrado en un desarrollo cástico complejo, es la primera vez que se pisa, se toca, se ve, esa parte puede mantener información preciosa. Claro, ojo, tampoco quiero dar una visión exagerada. La cueva de Cusack prácticamente no tiene evidencia arqueológica. ¿Por qué? Porque no es un yacimiento que reúna condiciones de ocupación.
la Cova de la Garma tiene una gran concentración de ocupación arqueológica, de información arqueológica. ¿Por qué? Porque la entrada es una entrada grande, amplia, allí hubo gente que ocupaba, tenía semipenumbra, es decir, entraba la luz externa, y entonces las condiciones de habitabilidad eran buenas. Luego hay registro arqueológico. La gente no ocupa espacios que son inocupables, o sea, eso es así, ¿eh? Entonces, claro, la posibilidad de que haya mejor registro arqueológico asociado va a depender del contexto en el que está, de las características de la calidad. No se puede aplicar una regla. Hay una cosa tan sencilla como el sentido común. Ya está. Ser respetuosos con un patrimonio que no es nuestro, que es de todos. Ya está. De hecho, en la Garma se conservan incluso pisadas de niños jugando, ¿no? Sí. De niños jugando, y además se ven las pisadas de pues eso. Y claro, si alguien pasa por ahí, alguien hace cualquier destrozo por ahí, pues toda esa información, todo eso tan importante, porque vamos, se te ponen los pelos de punta. Es que son las huellas que han dejado los niños jugando allí. Hay pisadas en la Garma, hay pisadas en Tuc d'Aubert, que es un accidente francés de los Pirineos, que se descubrió hace muchísimo tiempo, el famoso conde Beguin, que era uno de los colaboradores de Braille, de Abate Braille, que es uno de los padres de la prehistoria francesa, ¿no? Lo descubrieron, estaba en su propiedad, se conservó desde el principio. Seguro que si les digo lo que hay, todo el mundo sabe a qué accidente me refiero. Hay unos bisontes modelados en arcilla, que están grabados y modelados en arcilla, que tienen aproximadamente 1,5 metros de tamaño. Bueno, pues se conservan las pisadas, la zona donde se extrajo la arcilla para hacer el modelado, es decir, todo el recorrido interior, todo eso está magníficamente conservado gracias a que se han tomado medidas de precaución. Hay otros conjuntos de la zona pirenaica donde se ha trabajado con la arcilla y hay grabados en arcilla que no se han conservado porque fueron entradas pasivas. Entonces, bueno, es eso. Es decir, sabemos, lo que ya es conocido nos da una idea, ¿no? Pero a veces las sorpresas son impresionantes. O sea, no esperamos encontrar. Yo estoy seguro, fíjese lo que le digo, y no creo que esté yo exagerando, ¿eh? Yo estoy seguro que aquí hay un gran conjunto parietal en estas tierras, del tipo o de la característica que puede tener la Cova de la Pireta, por ejemplo, en Ronda, ¿no? O de la que podría tener, por ejemplo, la Cova de Ardales, conjuntos de esas características. Hay un gran conjunto parietal, o los que hay en el Cantábrico. Lo tiene que haber, porque no es normal el fenómeno gráfico que tenemos en Parpallós si no está asociado de una tradición gráfica y de algún conjunto parietal de la Ronda. Lo bueno, lo malo es que no lo conocemos, lo bueno es que está por conocer. Y si tenemos suerte y está en buenas condiciones, la información que puede dar sería mucho mejor que la que dio Parpallós en el momento en que se escapó. Mejor que se descubra ahora que no hace 100 años, 50 años, porque no nos y sobre todo que las personas que lo descubran tengan la sensibilidad de actuar con sentido común. Yo por quizá finalizar, que es de lo que hablamos y volvemos a lo mismo, lo que has dicho de todo lo que es el arco cantábrico. Allí los espeleólogos han sido, vamos, la punta de lanza de todo eso. Si no hubiera sido por ellos y por su conciencia de cívica, realmente, porque eso es civismo, pues yo creo que no sabríamos nada. No se hubiera progresado, y eso es muy importante. Es muy importante salir al monte, porque al final es lo que hemos dicho siempre. ¿Quién sabe dónde están las cosas? Hay que salir al monte. ¿Quién sabe dónde hay un barco hundido? El que se echa al agua todos los días. Pues ya está. Entonces, si tenemos una conciencia cívica de que lo que encontremos hay que preservarlo para nuestro pueblo, nuestra comunidad, nuestro ámbito, yo creo que es importantísimo. Y por eso ha sido más que nada también esta charla, ¿verdad? No sé.